amigos? Bienvenidos a este canal de didácticos. Revisemos rápidamente lo que es el tema de histograma, que es muy sencillo. En primer lugar tenemos aquí la definición que dice: gráfica en la que las clases se señalan en el eje horizontal y las frecuencias de clase en el eje vertical. Ahora, antes de comenzar con un ejemplo, me gustaría mostrarles un pequeño cuadro comparativo en donde veamos la diferencia entre una gráfica de barras y un histograma. En primer lugar, aquí tenemos que en una gráfica de barras se utiliza para representar datos cualitativos, o en este caso escala discreta. Ahora, en un histograma se utiliza para representar datos cuantitativos, en este caso escalas continuas. Siguiente diferencia: en una gráfica de barras, los datos que representa se encuentran en una escala de medición de tipo nominal u ordinal, y en un histograma los datos que representa se encuentran en una escala de medición de intervalo. Si ustedes tienen dudas respecto de la diferencia de estas diferentes escalas, hay algunos videos aquí en didácticos que ustedes pueden revisar, como escalas de medición o niveles de medición, pero bueno, no voy a profundizar en eso. Vamos a ver ahora el siguiente punto, que nos dice que en las gráficas de barras, estas barras se dibujan separadas. En cambio, en un histograma, las barras se colocan de forma adyacente, es decir, se colocan pegadas, en este caso por el nivel de medición que estamos manejando y porque es una escala continua. Vamos a ver esto ahora en un ejemplo de este lado derecho. ¿Qué es lo que nos dice? La siguiente es una distribución de frecuencias que muestra las calificaciones que obtuvieron 40 estudiantes en una prueba de psicología. A partir de la información, construye un histograma. Para nosotros poder construir un histograma tenemos que tener ya construida pues nuestra distribución de frecuencias, en donde tengamos en una columna las clases o intervalos armados y en una segunda columna las frecuencias de clase. En este caso, noten que las clases están armadas de la siguiente forma: de 31 a 42, de 42 a 53, 53 a 64, etcétera, ¿no? Esto nos va a permitir armar nuestro histograma. Y bien, fíjense, aquí ya tenemos más o menos el boceto de esta gráfica. Esta va a ser nuestra línea vertical o eje vertical. Este va a ser el eje horizontal. En el eje vertical nosotros vamos a colocar las frecuencias de clase, que son estas, y en el eje horizontal nosotros vamos a colocar nuestras clases o intervalos. Bien, entonces vamos a comenzar primero con nuestras clases o intervalos aquí de este lado. Fíjense, noten que aquí yo coloqué una separación con dos líneas, en este caso porque no tenemos una clase o intervalo que inicie con 0. Si tuviéramos una clase que iniciara con 0, entonces aquí comenzaríamos a dibujar nuestras barras, pero no es el caso. Nuestras clases comienzan, como lo vamos a ver aquí, con 31. Entonces aquí vamos a poner 31, va de 31 a 42. Después de 42 a 53. Después de 53 a 64. De 64 a 75, de 75 a 86. Vamos a subir aquí vamos a hacer un poquito. Entonces ya vamos aquí ahora de 86 a 97. Entonces vamos a marcar aquí en esta parte. Ya tenemos el eje horizontal, vamos a ver el eje vertical. En este caso vamos a poner las frecuencias. La máxima frecuencia es aquí de 3, entonces no hay problema para que nuestra escala sea de 1 en 1. Entonces vamos a comenzar aquí 0, después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y por último 13. Ahora sí, ya tenemos preparada la base de nuestro histograma para solamente comenzar a marcar lo que son las barras. Comencemos con la primera clase o intervalo, que es de 31 a 42 y tiene una frecuencia de 3. Entonces aquí tenemos nuestra clase de 31 a 42 y una frecuencia de 3. Entonces vamos a dibujar nuestra barra. En este caso aquí marcamos, aquí tenemos 3, la frecuencia 3 hasta 42, de esta forma, y
unimos, ya tenemos nuestra primera barra. La siguiente es de 42 a 53 y también tenemos una frecuencia de 3. Entonces aquí ya vieron, por eso están pegadas, ven, 42 a 53 y la frecuencia es la misma. Vamos a marcarlo de esta forma. Después tenemos de 53 a 64 una frecuencia de 5. Entonces nos ubicamos aquí y vamos a subir hasta 5. Vamos a poner aquí una marquita de esta forma y empezamos a dibujar nuestra barra. Ahora ya tenemos 3 clases. La siguiente es de 64 a 75 con una frecuencia de 13. Entonces nos ubicamos, aquí tenemos 64, 75 hasta 13. Vamos a colocarlo, más o menos va a estar a esta altura. Vamos a poner aquí una marca. Es aproximado, ustedes ya en su cuaderno pueden ser más exactos. Aquí yo por cuestiones de tiempo. Y bien, entonces vamos a marcar nuestra barra. Entonces ya tenemos aquí frecuencia 13. Después tenemos de 75 a 86 una frecuencia de 8. Entonces aquí 8 más o menos. Y de 75 a 86. Marcamos. Y por último, de 86 a 97 tenemos también una frecuencia de 8. Y ya pues simplemente la comparamos con otra barra y marcamos. Y de esta forma ustedes ya tienen lo que es su histograma. Ya nada más para ubicarse un poco más, aquí marquen las frecuencias. 3, aquí tenemos 3, después 5, 13, 8 y 8. Ok, y ya de esta forma ustedes terminan su histograma. Les repito, si por ejemplo tuvieran una clase o intervalo que fuera de 0 a 5, entonces pues sí tendrían que dibujar una barra aquí pegadita al eje vertical, aquí más o menos, ¿no? De esta forma, pero como inician con 31 a 42, es por eso que se realiza o se tiene esta separación, ¿de acuerdo? Y pues bien, gracias por habernos acompañado, espero que les haya sido de utilidad este video. Por favor, si tienen dudas o comentarios, pónganlos en la caja de comentarios. Hasta luego.